La lectura del texto de la Torá que encontramos en el verso 19 del capítulo 3 dice: Be'atzat apeicha tochal lachem, gad shubacha el adamach, ki mimenach lukateja, ki afar atach be'el afar tashuv. La traducción común que tenemos acerca de este pasaje es la siguiente: en el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo serás tornado. Pero conviene hacer un análisis exhaustivo de las palabras que encontramos dentro de este texto. Este texto puede dividirse en 4 frases. La primera de ellas dice: Be'etzeat apeicha tochal lechem. La primera palabra que encontramos dentro de esta frase es Be'etzeat. Esta frase proviene de la raíz hebrea Za'am y está conformada por 2 letras hebreas. La primera sería la letra Zain y la segunda letra es la letra Gain. La unión de estas 2 letras transmite la noción de viendo el arpón y tiene 2 significados fundamentales. El primero es temblor o terror. Cuando una persona observa el arpón o la lanza que lo ataca, tiembla de miedo. El segundo significado para esta palabra es sudor, en el sentido de que una persona cuando está presa del miedo generalmente suda. El sudor se entiende como la transpiración de líquidos en la piel a causa de un estrés intenso. La segunda palabra que encontramos en la primera frase es apeicha. Esta palabra se encuentra como un sustantivo masculino absoluto, la raíz de la cual proviene es af. La palabra af dentro del texto hebreo significa literalmente la nariz. De esta manera podemos entender que la frase Be'etzeat apeicha tochal lachem se traduce de la siguiente manera: con un temor profundo en tu nariz comerás tu pan. En este texto la palabra que se traduce como pan es en hebreo lechem. La palabra lechem proviene de una raíz hebrea que es lajam. En el texto hebreo este verbo significa literalmente pelear y de él deriva la expresión lechem, que se puede entender como pan. El pan se elabora mezclando flor de harina y agua. Para mezclarse juntos es necesario que el panadero golpee en repetidas ocasiones la harina. De esta manera podemos visualizar que el panadero está peleando contra el pan mientras lo amasa. Y en una visión más extendida podemos entender que el hombre de cierta manera pelea contra la tierra y tiene que herirla por medio de instrumentos de labranza para obtener de ella el pan con el cual podrá saciar su hambre. En este momento podemos notar que la tierra dejó de colaborar con el hombre para sostenerlo, y es el hombre quien tiene que herir la tierra para obligarla a darle su alimento. En esto el hombre pondrá mucha atención y sudará para poder obtener su alimento. Y su miedo radica cuando la tierra en alguna temporada no provea el alimento. Entonces podemos notar que la bendición que al principio se otorgaba de forma directa al hombre, ahora tenía que ser buscada y el hombre tenía que pelear por ella. Ahora conseguir el pan para alimentarse se ha vuelto una necesidad prioritaria para el ser humano. Pero la palabra de la Torá nos enseña que el hombre no puede caer en el error de solo limitarse a pensar en el alimento que nutre su carne, sino que con la misma ocupación para obtener el pan que puede satisfacer su estómago, también debe poner interés en buscar las palabras del Eterno, que son el pan que verdaderamente puede alimentar al ser humano. El texto que encontramos en Deuteronomio capítulo 8 en el verso 3 dice: Ki lo al alechem levado yiyecha adam, ki al kol motzar pi Adonai yiyech adam. La traducción del texto es la siguiente: porque no el pan solamente vivifica al hombre, porque todo lo que sale de la boca del Eterno da vida al hombre. Este texto utiliza la expresión hebrea motzá, que significa proceder de o salir de. Una variante etimológica de la expresión motzá es mitzvah, que significa literalmente el mandamiento o la instrucción de Dios. Es decir, el hombre no solamente vive por llenar su estómago, sino que vive para conocer los mandamientos del Eterno y poder vivir en ellos. La segunda línea que encontramos en el verso 19 dice: Gad shubecha el aramach, ki mimena lukateja. La traducción de esta frase es:
hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado. El verso cierra diciendo, Ki afagatach be'elafaj tashuv. Y eso se entiende como, porque polvo eres tú y hacia el polvo volverás. Para lograr entender esta frase es necesario volver a uno de los versos anteriores. En específico, el verso 6 contiene la frase siguiente, Benechmad haaretz leaskil. Esta frase se entiende de la siguiente manera, y deseo el árbol para conocer. En ese texto encontramos la expresión leaskil. Esta frase proviene de la raíz hebrea sahal, que en su etimología se puede entender de esta manera. Es la habilidad para considerar una situación y comprenderla, con la intención de poder actuar anticipadamente. En específico es pronosticar. Es decir, la mujer tenía en su corazón la intención de que al comer la fruta ella podría conocer las cosas que sucederían a futuro y poder actuar de la manera correcta y sensata para ello. Estaba tratando de entender lo que pasaba al futuro. Respecto de la actitud de la mujer, la Escritura nos enseña en el libro del profeta Isaías que los misterios solamente le pertenecen al Eterno. El texto del profeta Isaías en el capítulo 46 dice, Zichrui rishonot me'olam, ki anochi el beinot, Elohim be'efes chamoni, mardid mereshit aharit, umekedem asher lo naasu. La traducción es, recuerden los principios de la eternidad, porque yo soy el Eterno y no hay otro, Elohim y ninguno como yo, declarando desde el principio las cosas últimas y desde los tiempos antiguos aquello que aún no es. De esto podemos entender lo siguiente. La mujer estaba tratando de obtener la habilidad de conocer las cosas que sucederían a futuro, pero este conocimiento solamente le pertenece a el Kadosh Baruj Hu. Y en el verso 19 el Eterno decide revelarle al hombre aquello por lo que se inquietaba. Entonces el Eterno le declara al hombre lo que le acontecerá y él le dice, Afar atach de el afar ta'ashuv. Tú eres polvo y al polvo volverás. En definitiva, era una respuesta que el hombre no esperaba recibir. El conocer que al final de su historia el hombre simplemente muere debió haber sido un trauma impresionante en su mente. Recordemos también que cuando analizamos el concepto de ish en hebreo, que es la expresión para hombre, esta palabra en su etimología transmite la noción de un fuego que se extingue y nos enseña el concepto de la mortalidad y la transitoriedad del ser humano. Después de que el hombre ha escudriñado los pensamientos más profundos de la ciencia, del conocimiento y de la sabiduría, después de investigar todas las ciencias, la filosofía, la cultura y la medicina, el ser humano solamente llega a un solo punto. Al final de su vida es necesario regresar al polvo. Y aún nosotros que estudiamos el conocimiento de la Torá, al final de nuestro estudio llegaremos a la conclusión invariable e inevitable de que es necesario que todos nosotros regresemos al polvo porque de él fuimos tomados. Esta declaración la encontramos también en el libro de Coelet o Eclesiastés en el capítulo 3 en el verso 20. El texto dice, Akol olech el makom echad, Akol ayach mim haefach, beakol shav el haefach. La traducción de este texto es, todo camina para un lugar único, todo ha venido a ser del polvo y todo regresa al polvo. De esta manera, y ahora que somos conscientes que al final de nuestra historia tornaremos al polvo del cual fuimos tomados, podemos entender las palabras que encontramos en el libro de los Salmos, en el Salmo 90. Libnot shameinu ken oda, benavi levav chochma. Contemos nuestros días con conocimiento y apliquemos nuestro corazón a la sabiduría.